de Desafío del Futuro del Senado. Pueden tomar asiento. Saludamos a los senadores, senadoras, integrantes de esta comisión. Nos acompaña también el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, bienvenido, sus asesores también, y Carola Muñoz también del Consejo Futuro, y Sergio Lavandero también, quien siempre está con nosotros hoy día presencialmente. Así que bienvenido, Sergio. ¿Tenemos cuenta, secretario? Sí, señora presidenta. Corresponde informar a la comisión de las siguientes materias. En primer lugar, con fecha 6 de agosto, la senadora señora Jimena Órdenes adhiere al proyecto iniciado en moción de los honorables senadores señor Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Cusano, Echihuoque, que regula la obligación de establecer un sello claro y rastreable del contenido generado con inteligencia artificial. También hay algunos oficios, en primer lugar del ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jorge Gajardo, quien remite el informe de la glosa 04 sobre incidentes y ataques informáticos. Y también hay documentos de la gobernadora regional de Magallanes y Antártica chilena, informando en la nómina de iniciativas vinculadas al Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo. También hay una solicitud del senador Chaguán que solicite que en una próxima sesión se contemple un tiempo para recibir una exposición sobre la reciente realización del Congreso Futuro en tu comuna en el archipiélago de Juan Fernández. Y finalmente agradecimientos de Carla Cantuaria, gerente de sensibilización de la Fundación CODEA, por el apoyo y que la comisión lo recibió en la sesión anterior. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, secretario. Sobre la cuenta y en particular sobre la solicitud que realiza el senador Chaguán, yo quiero aprovechar en primer lugar de felicitar el trabajo que han realizado. Hay también reconocer el trabajo del Consejo Futuro, la Comisión de la Fundación y del Senado. Los días 7 y 8 desarrollamos el Congreso Jóvenes Futuro, su 6ª versión. A fin de mes, los días 28 y 29, por primera vez, Congreso Jóvenes Futuro va a salir a regiones. Este se va a realizar en la región de Aysén. Y en paralelo también ocurrió el tema del Congreso Futuro en tu comuna, en el archipiélago de Juan Fernández. Recibimos las imágenes. Creo que bien vale la pena que lo revisemos también en la comisión, senador, así que vamos a abrir un espacio ahí para poder conocer efectivamente la evaluación de ambas actividades. Pero sin duda que creemos que ya con 15 años de Congreso Futuro, 10 años en regiones, la verdad que el ecosistema que se ha formado es muy virtuoso y es posible gracias al trabajo que hemos hecho en conjunto y por supuesto también con el Ministerio de Ciencia, y agradecerle al ministro que también participaron activamente, son parte de los organizadores también en el Congreso la semana pasada. Senador Chaguán, usted había pedido la palabra sobre el tema. No, presidenta, simplemente para felicitar el trabajo, como usted bien ha señalado, de Congreso Futuro en tu comuna. Juan Fernández realmente participó toda la comunidad, tanto los estudiantes, las personas adultas, y si es posible que podamos mandar una carta de felicitación a la veintena de científicos y académicos que participaron en el Congreso Futuro, porque 5 días en la navegación a Juan Fernández también no es fácil. Entonces, agradecerle ese compromiso y también felicitarla y felicitar a esta comisión, felicitarnos todos, porque Congreso Futuro Jóvenes estuvo también espectacular. Felicitarla a usted por su intervención, así que también estuvo muy bueno. Muchas gracias, senador. Entonces, tomamos el acuerdo primero de que existe una presentación en la comisión y también que podamos enviar una nota de agradecimiento y felicitaciones a los exponentes, tanto de Congreso Jóvenes Futuro como de Congreso Futuro en tu comuna. Senadora Rincón. Sí, yo quiero sumarme a las palabras del senador Chaguán, felicitar a la presidenta. Yo estaba en mi región, así que no pude acompañarla en el de jóvenes, pero creo que una vez más se luce esta comisión y el equipo de trabajo. Así que
me sumo a las felicitaciones. Muchas gracias, senadora. Senador García. Muchas gracias, presidenta. La saludo con mucho afecto. Saludo también al señor ministro, deseándole el mayor de los éxitos en su gestión. Presidenta, mi presencia en esta comisión es porque quisiera pedir que se ponga en tabla el proyecto de ley sobre contenido de plataformas en redes sociales. Es el proyecto 17.624-19 y lo hago también porque la Comisión de Educación despachó a la sala, entiendo que fue la semana pasada, un proyecto de ley que prohíbe el uso de los celulares en la sala de clases. Y si bien no es la misma materia, pudieran tender a parecerse y pudieran tender a cumplir objetivos parecidos. Entonces, sería muy, muy importante que esta comisión, donde está radicado el proyecto sobre contenido de plataformas, y que después además tiene que pasar a la Comisión de Educación, según estableció la sala, sería muy bueno que esta comisión lo pudiera poner en tabla y tratarlo en las próximas sesiones. Muchas gracias, senador García. Lo vamos a considerar. Yo ahí le transparento. Nosotros vamos a tratar de sacar prontamente. Estamos en la discusión en particular. Estamos convocados el día de hoy para eso, para sacar el proyecto de ley de transferencia tecnológica que está en segundo trámite y discusión en particular para poder despacharlo a sala. En perspectiva, lo que hemos hablado con el ministro también y con algunos asesores es que podamos tener una instancia también paralela. Para eso vamos a tener que abrir un nuevo plazo de indicaciones en el tema de prospectiva. Y en paralelo tenemos el tema de gobernanza de datos, esta nueva ley sobre el tema de inteligencia artificial, y vamos a abrir obviamente un espacio para lo que usted señala, porque sin duda más que si corre en paralelo con otras iniciativas de este tipo. Así que le vamos a dar prioridad, pero al menos durante el mes de agosto habíamos ya establecido sacar de esta comisión el proyecto de ley de transferencia tecnológica. Así que para septiembre, sin duda, que vamos a abrir un espacio para eso. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, senador. Ok. Senador Chaguán. No, aprovechar de saludar al ministro. Fue profesor mío en la universidad, aunque no parezca, ¿No? pero Sí. ciertamente un gran profesor, un gran rector de mi universidad, que es la Universidad de Valparaíso. Y por supuesto desearle todo el éxito en este camino que inicia. Yo me reuní con él también, sé que usted también lo ha hecho, presidenta, para planificar un poco la agenda legislativa, y también felicitar a la ministra saliente. A la ministra, fue una gran ministra, con la que trabajamos muy bien, y no me cabe la menor duda que el profesor Valle, el ministro Valle, el rector Valle, va a ser un tremendo también aporte en esta comisión y cuente con nosotros, rector. Y mi rector, mi profesor y mi ministro. Sí, por eso, además de darle la bienvenida, estimado ministro, como nos habíamos reunido, como que ya tenía la sensación que había estado junto a nosotros como comisión, nosotros habíamos acordado, sí, también enviar una nota ahí de reconocimiento al trabajo también de la exministra Isen Echeverri. Entendemos que acá hay políticas de Estado, lo que nos estamos jugando el día de hoy, y que cuente con el respaldo y apoyo también de esta comisión. Así que le ofrezco la palabra, ministro, en su primera sesión. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio agradezco a los senadores que me han expresado todos de distinta manera, en distintos momentos, buenos augurios respecto de la gestión, y junto con eso también expresar y comprometer mi disposición en el sentido de que vengo particularmente llamado, interpelado, porque en esta área de la administración, de la gestión pública, hay intereses superiores del país, del desarrollo, y que en esa perspectiva que trataré en todo momento, ¿no?, de, sin duda, poner por delante ese bien superior de la tarea pública que me corresponde llevar a cabo. Así que muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, ministro. Les quiero proponer lo siguiente.
el Ejecutivo ahí nos había solicitado un nuevo plazo de indicaciones para prospectiva, para que podamos seguir avanzando en eso. Nosotros les queríamos proponer ahí un mes, darnos este mes para ingresar nuevas indicaciones a ese proyecto. Si hay acuerdo, quedaría acordado. Perdón, presidente. Senador Coloma. Y son básicamente acuerdos que nacen de la reunión que ha habido con los asesores parlamentarios, digamos. Es un poco la idea de poder graficar esa conversación, porque ha habido un intenso trabajo precisamente del Ministerio con los distintos asesores para tratar de avanzar en lo que habíamos quedado. Exactamente. Ese es el sentido. Y además en la última reunión surgieron como nuevas surgieron dudas, nuevas... un poco es abordar eso en Perfecto. una instancia prelegislativa y traerlo a la mesa un poco más ordenado. Ok. ¿Existe Gracias. acuerdo entonces? Aprobado. Y si no hay más temas en varios, vamos a ir al primer punto de la tabla de hoy, único punto, para iniciar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento con urgencia calificada de simple. Hemos invitado al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Investigación, señor Aldo Valle. Lo acompaña su asesora, la señora Camila Aguayo, bienvenida, y su asesor, el señor Sebastián Galás. Le vamos a dar entonces la palabra, ministro, para la presentación respecto a las indicaciones. Muchas gracias. El comparado está a disposición de los senadores. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero advertir que hay un conjunto de indicaciones que han sido concordadas entre los asesores respectivos y que hay solo algunas que a mi juicio debían dar lugar, ¿no? Legítimamente, desde luego, a una discusión o en que debiéramos, o la comisión tomarse más tiempo con toda seguridad para dirimir o aprobar. Y entonces me permitiría no más que recorrer casi en términos de enumeración esas indicaciones, indicando nomás el número, el artículo, porque podrían perfectamente, ya digo, no ser motivo de mayor discusión para su votación. En la indicación número 1 al artículo 3, que agrega una expresión después de la frase que está en ese artículo del territorio en que estén ubicadas, la frase si corresponde, que permite conciliar, ¿no? Cuál era el espíritu de esa indicación que fue sugerida por el senador Coloma y que finalmente los asesores llevaron a esa fórmula, ¿no? Esa es una. Luego, respecto de la indicación número 2, para reemplazar la expresión articular a la expresión fomentar la articulación de, que también hace ese mismo ejercicio, digamos, de conciliar propuestas de indicaciones, también en este caso planteada por el honorable senador Coloma, ¿no? Sí. Ministro, si le parece, como ya estamos haciendo alusión a las indicaciones en particular, yo entiendo que en general hay un alto consenso, probablemente las indicaciones, entiendo que es la 5, la 9 y la 11, van a generar un análisis mayor. Yo lo que les quiero proponer es que avancemos, ahí le voy a dar la palabra al secretario, para que podamos ir revisando indicación por indicación, vamos votando en aquellas que tenemos acuerdo y las otras las podemos dejar para el final y contemplado también para la próxima semana, si les parece. Secretario, ¿le parece, ministro? Sí, me parece. Ok. Que es más o menos lo mismo que ha planteado el Ejecutivo. Vamos a proyectar el comparado, también está en formato papel a disposición de los senadores y asesores. Presidenta, entonces... Vamos a la indicación número 1. Claro, por favor. pero primero se deben dar por aprobados todos aquellos artículos que no fueron objeto de indicaciones.
Eso lo hace usted como presidente. Ok, entonces vamos a poner en votación todos aquellos artículos que no fueron objeto de indicación. En votación. Senadora, Perdón, presidenta, pero a mí me gustaría que los fuéramos viendo y no votar en bloque. Porque uno puede estar a favor o en contra, independiente que no tengan indicación. O sea, usted está, que veamos la lectura O sea, de... claro, yo vería las indicaciones e iría avanzando, pero yo no creo que corresponda que nos No. hagan votar en bloque todos los artículos que no tuvieron indicación, porque uno podría estar en contra de un artículo en particular. Bueno, vamos a empezar entonces artículo con- 1. con el- Yo prefiero, Vamos, presidente. secretario. Tendremos que No es ir tanto a la tampoco. página 3 del comparado. La primera tengo indicación a la que hizo alusión el ministro recae sobre el artículo 3, que se refiere a la investigación en instituciones de educación superior. Es una indicación meramente formal del presidente de la República al inciso segundo, para intercalar ahí donde corresponde, cuando lo dice señaló. las instituciones de educación superior promoverán la relación entre la investigación universitaria, las necesidades sociales y culturales, y en el territorio en que estén ubicadas, la indicación es para agregar en ese corresponde. momento si corresponde. Ministro, que esto recogía una idea planteada por el senador Coloma. Así es. ¿Algún comentario? ¿Se ofrece la palabra? Estoy de acuerdo, presidente. Ok. En votación entonces. Senadora Rincón, Por favor. senador Chaguán, presidente. A favor. Vamos a la indicación número 2, por favor. Es la página siguiente, recae sobre el artículo 4, fomento de proyectos para la investigación, creación y transferencia e intercambio de tecnología y conocimientos. En la letra A, Esta indicación. este artículo consagra una serie de actuaciones que debe hacer el Estado a través de los ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, Innovación y de Educación. Y la primera de ellas, en el proyecto aprobado en general, es articular a las instituciones de educación superior a través de iniciativas, etcétera. La indicación propone cambiar articular por fomentar la articulación de las instituciones de educación superior, etcétera. Se ofrece la palabra. Yo entiendo que esta es una corrección formal, ¿o no? Si es para efectos de uniformar lenguaje, los verbos rectores, no sé si hay algo de fondo que... No, En nosotros- votación. Si le parece, presidente. Sí, en votación. A favor. Senadora Rincón, A favor. senador Chaguán, A favor. presidente. A favor. Unanimidad 3-0. En la página 5, la siguiente, la indicación número 3 es para incorporar en este mismo artículo el siguiente inciso final nuevo. En el mes de enero de cada año y de manera conjunta, los ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y de Educación darán cuenta ante la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado y ante la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, respectivamente, acerca de las actuaciones a que se refiere este artículo, acompañadas de los instrumentos utilizados para medir y evaluar su implementación, ejecución, avances, impactos y resultados según corresponda. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra? Esto es para mayor transparencia, entiendo yo. Si no hay comentarios, en votación. Senadora A Rincón, favor. senador Chaguán, presidente, Yo voto a favor. unanimidad 3-0, presidente. Después, en la página 6, el artículo 5, dentro del título 3, transferencia de tecnología y conocimiento. El artículo 5 es fomento de la transferencia de tecnología y conocimiento. La indicación del presidente de la República número 4 es para agregar en el inciso segundo, después de la frase en particular, y se fomentará la palabra especialmente. Sí. Es por un énfasis solamente. Senadora Rincón. Sí, me gustaría que explicaran qué significa o en qué se traduce este especialmente.
le voy a dar la palabra al Ejecutivo. Es una indicación del Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Es una modificación sugerida por el senador Coloma con el fin de hacer una precisión incorporando el elemento de flexibilización, evitando que la obligación establecida en el inciso segundo se interprete como una obligación de fomento centrada de forma exclusiva en el desarrollo de objetivos sociales y de mercado, basado en los resultados de la investigación. Y entonces, para que no quede una afirmación absoluta, se intercala la expresión especialmente. Eso es. Presidenta, Senadora. yo creo que es redundante porque dice si en particular se va a fomentar esto, es como redundante decir que en particular se fomentará especialmente. Yo creo que no es necesario. Yo concuerdo con usted, lamentablemente, o sea, esta es una indicación del Ejecutivo que entiendo recoge una observación del senador Coloma. Sería bueno que esté el autor para Esperémoslo explicarlo. para que lo explique, Yo porque de le verdad que propongo creo- dejémoslo pendiente, si es que se incorpora y si no... Entonces avancemos hacia la indicación número 5. Para el fair play. Secretario, ahí. La indicación número 5, que es un literal nuevo. Respecto de las dos indicaciones siguientes, la Secretaría ve problemas de admisibilidad, por cuanto plantean agregar a estos ministerios en determinadas funciones, sin perjuicio de que demos lectura y no sé si se puede recoger su contenido. Sí, senador Chaguán. En el mismo sentido, además. Sí, que van en el mismo sentido. Más bien pedirle al Ejecutivo que incorpore en alguna parte, en algún momento del trámite legislativo justamente esta materia, digamos. Estamos hablando de un estímulo, que básicamente lo que queremos estimular, por lo menos en la indicación mía, el licenciamiento socialmente responsable de las tecnologías desarrolladas con aporte de fondos concursables o la asignación directa, garantizando el acceso equitativo y el uso ético de dichas innovaciones. Para ello se establecerán, por ejemplo, puntaje adicional en la asignación de fondos, priorización de programas de financiamiento y puntaje con fines de acreditación universitaria y prioridad en el examen de patentes, entre otros incentivos. Entiendo, obviamente, que esto es una función. Atribuir una función, obviamente, tiene un tema de constitucionalidad, pero no obstante eso, me gustaría que dentro de las políticas pudiera incorporarse aquello, las políticas del Ministerio. Gracias, senador Chaguán. Yo coincido con usted. Hay dos indicaciones. Una de ellas es del senador Durresti y Araya y otra del senador Chaguán, que van en el mismo sentido. El Ejecutivo no las recogió en una indicación propia y antes además viene llegando el senador de Urresti, porque esta tiene que ver también con la propiedad intelectual. Y si hay alguna posibilidad de que se recoja en una indicación del Ejecutivo. De hecho, esta es una de las indicaciones que nos resulta, entre comillas, más compleja de las que estamos viendo. Y yo lo que les propongo es, yo le daría otra vuelta y le pregunto al Ejecutivo si es posible que la recojan, para no declararlo inadmisible. En la 5. Ministro. El licenciamiento responsable, entonces que tampoco está definido en la ley, entonces abre un espacio. Ministro. Bueno, efectivamente es un concepto nuevo que incorpora, digamos, efectivamente una función y lo que la manera de acoger es pensando en una formulación más acotada, de modo que no habrá, digamos, cuestiones jurídicas mayores, ¿no? ¿Existiría voluntad de que poder llegar a una redacción conjunta, dado que no fue recogida esta inquietud de los senadores? Puede ser.
perfectamente que se busque una fórmula, ¿no? Bien. Sí, ya. Entonces acordamos dejarla pendiente y con el acuerdo también que se trabaje una redacción en conjunto con los senadores y podamos salvar la propuesta de los senadores. Vamos a la indicación número 6, por favor. O sea, no, el 5 y 6. El 5 y 6, sí. Ahora la 7. La 7 es de Su Excelencia el Presidente de la República para incorporar un inciso final nuevo en sintonía aprobado por la Comisión hace un momento. Dice en el mes de enero de cada año y de manera conjunta, los ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, Innovación y de Economía, Fomento y Turismo darán cuenta ante las comisiones de Desafío y Futuro, tanto del Senado como de la Cámara, acerca de las actuaciones a que se refiere este artículo, acompañada de los instrumentos utilizados para medir y evaluar su implementación, ejecución, avances, impactos y resultados según corresponda. Se ofrece la palabra en el mismo sentido otra que aprobamos anteriormente, que es mayor transparencia y seguimiento de las actuaciones que se delegan a los ministerios. Está ofrecida la palabra, si no, lo colocamos en votación. Senador Durresti, la 7. Presidenta, yo, saludar al ministro, desearle éxito, lo pudimos visitar en la mañana, pero reiterarle a la comisión, ministro, esta es una comisión que trabaja bien transversal y conocemos su trayectoria, mucho éxito en su gestión y que podamos sacar esta y otra iniciativa. Yo voy a apoyar absolutamente esta indicación porque creo que avanza en materia de transparencia, en materia de publicidad, pero quiero pedirle al Ejecutivo que tengamos el mismo predicamento en materia de transparencia, de publicidad, cuando veamos la situación de las declaraciones de intereses y patrimonio. Yo creo que el Ministerio y la institucionalidad, en este caso las normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento, tienen que estar sujetas a un marco general que hoy día el país ha establecido. Rendir cuenta, creo que las contrapartes del Ejecutivo son buenas porque se informa, se corrige, se explica algunas situaciones en las comisiones de futuro de ambas cámaras, pero también yo creo que es importante que nosotros en materia de transparencia y de rendición de cuentas tengamos los estándares que la sociedad hoy día somete a un conjunto de actores, que es la declaración de intereses y patrimonios como una norma fundamental y que esta comisión, entre otras cosas, abordó con un apoyo transversal en materia de becas, de postulaciones a becas de aquellas personas que estén en el registro de deudores de pensiones de alimentos y también lo que hemos avanzado en un conjunto de otras normas en materia de declaración de intereses y patrimonio, para que tengamos el mismo predicamento, la misma coherencia de todas las instituciones. Yo por eso voy a apoyar la indicación, pero quiero dejar establecida ese carácter, ese criterio que tengamos en toda la legislación. Gracias, senador Durresti. En votación. Senadora Rincón, ¿cómo vota? A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Chaguán. A favor. Presidenta. A favor. Unanimidad 4-0, Presidente. Ok, aprobado, no toca ahora campana. Vamos a la indicación número 8, por favor, del Ejecutivo también. Gracias. Son varias indicaciones del Ejecutivo que recaen en el artículo 6 sobre Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica. La primera, la indicación número 8, es al encabezamiento. Dice, el repositorio será de acceso público, gratuito y contendrá, la indicación propone agregar aquí al menos la siguiente información. Esa es la primera indicación. Entiendo que existe acuerdo ahí. En votación. Senadora Rincón. A favor. Senador Durresti. Senador Chaguán. A favor. Presidenta. Voto a favor. Lo que pasa es que la hace taxativa a poner un mínimo. ¿Por qué razón?
porque puede que se requiera otra información y que quiera ser puesta, y si tú la dejas sin a lo menos, o al menos, La flexibiliza un poco. claro, en el fondo. la dejas rígida. Ah, sí. Sí, a favor. A favor. Ok, aprobada. Presidenta, unanimidad 4-0. Después, la indicación número 9 es también de Su Excelencia el Presidente de la República a la letra A, que se refiere a información de identificación y caracterización de los proyectos beneficiados con fondos públicos. Plantea agregar al final de esta letra A lo siguiente. Asimismo, deberá identificarse y caracterizarse a las personas naturales o jurídicas beneficiadas con los fondos públicos, resguardando los derechos consagrados en la Ley 19.628 Tuya. sobre protección de datos personales. Esta es una indicación del Ejecutivo que recoge una propuesta del senador de Urresti. Se eleva la transparencia respecto a proyectos beneficiados con fondos públicos. Estamos en votación. A favor. Senador Urresti. A favor. Senador Chaguán. Por favor. Presidenta. A favor. Unanimidad 4-0, Presidente. La siguiente recae sobre el literal C, que se refiere a la información necesaria para identificar registros y o solicitudes de derechos de propiedad intelectual. En esa parte, la indicación 10 de Su Excelencia el Presidente de la República propone intercalar ahí mismo lo siguiente, que hayan sido publicados conforme al artículo 4 de la Ley 19.039 de propiedad industrial. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo sobre esta indicación. Ministra. Sí. Sobre la indicación número 10, una indicación del Ejecutivo. Entiendo que es precisión normativa, pero no. Sí. Explícito que debiera, digamos, dice, entre las expresiones, perdónenme, Sí, que hayan sido publicadas conforme al artículo 4 de la ley número 19.039 de propiedad industrial. Es precisión. No sé. Es lo que Presidenta, señala. Senadora sí, es que Rincón. yo creo que sería bueno que el Ejecutivo explique por qué es necesario agregar Esta eso. explicación. Porque Esa, por eso le la di la palabra. pregunta, que entiendo que es lo que usted quería saber, porque la frase que hayan sido publicados, ¿y qué pasa si no fueron publicados? ¿No tiene que informarlo? yo entiendo porque de esa manera constan formalmente, ¿no? Constan en el ordenamiento. Pero lo que dice la norma, Presidenta, Senadora. es información necesaria para identificar registros y o solicitudes de derecho de propiedad industrial o variedades vegetales. Y lo que está intercalando el Ejecutivo es que respecto de la propiedad industrial, esta haya sido publicada conforme al artículo 4. ¿Qué pasa si no es publicada? ¿No tiene que informarlo? Le voy a dar la palabra al Ejecutivo. Gracias, senadora. Sí, por favor. Presidenta, le pido autorización para que el asesor supuesto. pueda hacer la Le voy a precisión. dar la palabra entonces al asesor. Por su intermedio, Presidenta, y respondiendo a la pregunta de la senadora Rincón, la ley de propiedad industrial en sus artículos 4 es clara cuando nos señala de qué manera en el fondo uno puede entender un derecho que se encuentra consolidado. En este caso, la propiedad industrial tiene que pasar justamente por una solicitud, tiene que ser analizada y luego tiene que ser justamente aceptada. Y luego que es aceptada se genera un extracto el cual es publicado en el diario oficial. Entonces, cuando recién existe esa publicación en el diario oficial, uno entiende que hay un derecho consolidado y en ese caso justamente estamos también en condiciones de que esa obra que tiene ahora sí que sí derechos de propiedad intelectual pueda a su vez ser parte del repositorio. Y por eso que la identificación se hace respecto a aquellas obras que hayan sido publicadas en el diario oficial, el extracto, y es una precisión justamente como normativa. Gracias. Senadora Presidenta, Rincón. el problema es que la norma dice información necesaria para identificar registros y o solicitudes de derecho.
Y resulta que la explicación que da el asesor, estamos hablando de derechos de propiedad industrial que se terminaron. ¿Y qué pasa con los que son solicitudes? Están en el proceso, entonces no están terminados. Por lo tanto, la palabra, para que evitemos los diálogos, ahora tiene la palabra el asesor. Disculpe, senador. Justamente el artículo nos hace analizar un gran número como de supuestos, y dentro de supuestos justamente están aquellas solicitudes que culminan justamente con la publicación en el diario oficial cuando el extracto ya fue realizado. Cuando uno habla de registro de solicitudes, porque los demás registros van a los registros de variedades vegetales, depósitos de obra. En el fondo, el encabezado del artículo, como parte justamente de la redacción al hacer referencia a registro y solicitudes, nos permite justamente encajonarnos. Sin embargo, pensábamos que hacía falta, al hablar sobre solicitudes de derecho de propiedad intelectual, hacer referencia a este artículo para poder dar cuenta de aquellas que hayan sido justamente publicadas y que hayan culminado en el fondo su tramitación para efecto de otorgar la patente de propiedad industrial. Gracias. Senadora. Gracias, presidenta. Entonces, lo que yo tendría que colegir de la explicación del asesor es que en el caso de propiedad industrial solo corre respecto de la que está registrada y no correspondería hablar de solicitudes, y esas serían para las otras. Entonces habría que mejorar la redacción de la letra C, presidenta. Yo no tengo dudas de eso, pero no. ¿Qué es lo que le genera ahí Porque duda? la explicación que da el asesor Sí. del ministro es que se agrega Respecto al reglamento que tienen que dictar. No, respecto de la indicación del Ejecutivo, Sí. ellos están agregando están diciendo que estos tienen que ser de acuerdo a la publicación del artículo 4. ¿Por qué? De acuerdo a la explicación, porque esos son registros, no son solicitudes. Pero el encabezado de la letra C habla de registros y o solicitudes. Lo que él dice es que las solicitudes son para los otros, no para los de propiedad intelectual. Entonces habría que mejorar la redacción en el encabezado. Eso lo podría hacer perfectamente la Secretaría. Ya, pero hay que arreglarlo, porque si no queda la duda. El Ejecutivo parece que está de acuerdo. O sea, tendríamos que mandatar a la Secretaría para modificar, o proponer una nueva redacción ahí. Es solo para Ok. pulir el encabezado, presidenta. Si no, se pierde el sentido. En votación, entonces, Con esa modificación. Senadora con Rincón. modificaciones. Con esa modificación de Exacto. forma, para que quede coherente con lo que ha explicado el Ejecutivo, a favor. Senador Durresti. A favor. Senador Chaguán. Presidenta. A favor. Unanimidad 4-0 con esa modificación. Ok. Siguiente indicación, por favor. La siguiente indicación también está referida a este mismo artículo 6 que crea este repositorio. Particularmente modifica el inciso final, que dispone actualmente lo siguiente: un reglamento dictado por el Ministerio de Ciencia y también por el Ministerio de Educación regulará los términos y condiciones de uso del repositorio, además de los mecanismos y requisitos para realizar aportes a este, embargos temporales y demás requerimientos técnicos para su adecuado funcionamiento y la interoperabilidad con los repositorios de investigación vigentes en las instituciones de educación superior. La indicación de Su Excelencia el Presidente de la República es para intercalar después de embargos temporales lo siguiente: que deberán fijarse en especial consideración de las diferencias disciplinarias y la naturaleza básica o aplicada de la investigación, de la madurez tecnológica de los resultados y de la protección de derechos de propiedad intelectual o industrial asociados. Eso es, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Está bien. En medio, presidenta, le pido a la asesora Camila Aguayo que pueda explicar eso. Camila, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sí, esta indicación del Ejecutivo recoge algunos de los planteamientos de las universidades que vinieron a exponer la última sesión en que vimos este proyecto de ley.
básicamente porque busca especificar la naturaleza respecto a la cual hace mención la investigación, dado que disciplinarmente el embargo temporal, es decir, el tiempo que se resguarda la publicación de una investigación, no es lo mismo para una investigación aplicada o para una investigación en el ámbito de la sociología, para una investigación en las ciencias básicas. Es por eso que quisimos especificar el proceso de embargo temporal según la naturaleza, la aplicación, la madurez tecnológica y la protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial asociados. Muchas gracias, Camila. ¿Se ofrece la palabra? En votación. Senadora Rincón. De 12. Por favor. Senador de Urresti. Senador Chaguán. Presidente. A favor. Unanimidad 4-0, presidente. Aprobado, entonces, por unanimidad. Y vamos a la indicación número 12. Esta indicación recae en el artículo 7º sobre fomento de la ciencia abierta, específicamente en el inciso 3º, que la indicación propone sustituir el encabezado de este inciso por el siguiente: las bibliotecas u otras unidades pertenecientes a las instituciones de educación superior que ellas definan para estos efectos propenderán a generar mecanismos para el acceso de la ciudadanía a los recursos informativos, etcétera, lo que reza el inciso final. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra? Entiendo que se recoge una propuesta del senador Coloma en esta indicación del Ejecutivo. Senador Durresti. Presidenta, por su intermedio del Ejecutivo, a mí no me gusta la frase propenderán. A mí tampoco. Eso es un chilenismo para decir entre Tongoy y los vilos. O deberán, o podrá, pero proponderán es un eufemismo que creo que no le hace bien al texto. Cuando esto es una indicación precisamente del propio Ejecutivo. Las bibliotecas u otras unidades pertenecientes a las instituciones de educación superior que ellas definen para estos efectos propenderán a generar mecanismos. ¿Qué es lo que es propenderán? El verbo propender. ¿Qué es lo que es como en la medida de lo posible? Es como algo así. Entonces, claro, o sea, por eso no creo que no es un verbo adecuado. Promoverán, pero propenderán es, mire, generalmente nosotros se utiliza eso cuando no hay facultades por parte del legislativo, cuando yo recuerdo generalmente cuando uno proponía el día de tal situación y ese día habrá tales actividades, uno no puede obligarla y se propenderá. Creo que no es una buena técnica legislativa para efectos de consagrar una obligación que el Ejecutivo perfectamente puede hacerla. No requiere costos, pero sí una decisión, que las bibliotecas y otras unidades pertenecientes a las instituciones de educación superior que ellas definen para estos efectos verbo distinto. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted, senador, porque al final quedan dudas si se debilita el esfuerzo para lograr un acceso de la ciudadanía. Entonces se cambia el verbo promover por propender. Entonces les propongo que esto quizás lo dejemos pendiente, avancemos lo que ya tenemos acuerdo, pero no queda claro. Vamos a pasar a la siguiente indicación. Sí, y lo trabajamos. También de Su Excelencia, Presidente de la República, recae en el artículo 8º sobre creación de empresas de base científico-tecnológica y participación en ellas por parte de las instituciones de educación superior. En el inciso segundo, la indicación 13 de Su Excelencia, Presidente de la República, reemplaza la expresión su acto de constitución por sus estatutos. Eso es, Presidente. Muchas gracias. Entiendo que esta indicación recoge una propuesta del senador de Urresti. Es de corrección en fondo, hace referencia a los estatutos y no a los actos de constitución. ¿Sí? Si no hay comentarios, en votación. Senadora Rincón. A favor. Senador Durresti. Por favor. Senador Chaguán. Por favor.
Presidente. A favor. Unanimidad 4-0, Presidente. Indicación Dentro del 14. mismo artículo, la indicación 14 es para reemplazar en el inciso tercero, podrán solicitar autorización por deberán solicitar autorización. Dicen los académicos y académicas que den cuenta de su participación en las actividades de investigación a las que se refiere el inciso anterior. En este caso, sugiere deberán solicitar autorización a la institución de educación superior para desempeñarse en la empresa donde ésta participa. Muchas gracias. Senadora Rincón. Presidenta, tengo una duda acá. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué pasa si a un académico se le niega esa autorización? Le voy a dar la palabra al Porque además senador no Urresti, dice que debe ser fundada. Gracias. Senador. Ok. O sea, entiendo que el propósito es resguardar el actuar de los académicos, su relación con la institución de educación superior. Sí. A ver, no sé. Yo entiendo que se considera que la autorización para desempeñarse en las EBCT, mientras se mantiene vinculación laboral con las instituciones de educación superior, debe implicar, al menos entiendo, parece que será el espíritu del senador, que los académicos deben mantener algún tipo de labor que justifique mantener la relación contractual con las instituciones de educación superior, y que se deja de modo genérico para dar alternativa a que ambas partes puedan definir la forma en que se realizan dichas labores y que ellas pueden ser de docencia o de otro tipo. Correcto. Esa misma justificación. Gracias, Presidenta. Senadora Rincón. Sí, Presidenta, yo la verdad es que me gustaría que si vamos a poner esto de que deberán solicitar autorización, se diga algo respecto de que la respuesta tiene que ser fundada. Porque creo que queda demasiado al arbitrio de una institución que le diga que no a un académico y que no tenga ninguna justificación para hacerlo. Entonces usted propone que se agregue... Que me parece bien el punto que hace el senador Urresti, ya que no es algo que puede solicitar o no, sino que tiene que hacerlo. El tema es que si va a tener la obligación de hacerlo, ¿qué pasa si la institución le dice que no? Sin ningún argumento, sin ningún fundamento. Porque yo entiendo cuál es el punto detrás de esto, pero creo que tiene que haber también una obligación, si se niega esa autorización, a que sea fundado. Así es. Gracias. Senador Urresti. Tiene razón la senadora, pero yo lo subentendía que tanto la autorización como la denegación tiene que ser fundada por un concepto genérico de fundamentación de los actos de la Administración. Si no, sería algo absolutamente arbitrario y sería facultativo de la situación. Yo creo que está en el contexto general de la norma, sin perjuicio de dejarlo en la historia de la ley, o si es necesario señalarlo, pero creo que es una norma general de la fundamentación de la Administración para efectos de autorizar o denegar, en este caso, una autorización. Presidenta. Me corrigen, yo entiendo que está en el artículo. Es que lo que pasa es que en el artículo... dice la institución de educación superior, mediante resolución fundada, regulará las condiciones y el procedimiento para el otorgamiento de dicha autorización. Yo lo entiendo que está incorporado, senadora Rincón. Sí, efectivamente, pero lo dice que es respecto de la autorización, no lo dice respecto de la denegación. Pero que podemos dejarlo en la historia de la ley. Es que yo prefiero que quede claro en la ley. O sea, si efectivamente está que la autorización, ¿no es cierto?, tiene que tener una... Dice que mediante resolución fundada regulará las condiciones y procedimiento para el otorgamiento de la autorización. O en caso de negativa. Y en caso de negativa, ella debería ser igualmente fundada. Redactarlo, que lo puede hacer la Secretaría. Tal vez, Presidenta, recogiendo el sentido que obviamente en lo autorizatorio o negatorio, denegatorio, es que el autorizar a la Secretaría que lo redacte de mejor manera, lo que abunda no daña en eso. Claro, porque como va a tener la obligación a la de pedirlo, Secretaría para que podamos aprobarlo con modificaciones
Y se incorpora lo propuesto por la senadora Rincón. Que tiene que fundarse la negativa. Exactamente. Cuando hay rechazo a la autorización. Ya, perfecto. Caso que no se autorice. Se mantiene lo... La educación superior inmediatamente regulará las condiciones. Eso quiere decir que la autorización la está regulando. Cuando se deniega también. Perfecto. Entonces, va en votación con modificaciones el Con artículo. modificación. O sea, Senadora indicas Rincón. a favor. Senador Durresti. A favor. Senador Chaguán. A favor. Presidente. A favor. Unanimidad 4-0, presidente. Después hay un artículo nuevo propuesto por la indicación 15 de Su Excelencia el Presidente de la República. ¿Doy lectura, presidente? Por favor. Bueno. Artículo 9. Transparencia activa en la participación de instituciones de educación superior públicas y privadas en empresas de base científico-tecnológica. Sin perjuicio en lo dispuesto de las leyes 20.285 y 21.091, las instituciones de educación superior que creen o participen en empresas de base científico-tecnológica desarrolladas a partir de resultados de investigación con o sin financiamiento público, deberán mantener a disposición permanente del público a través de sus sitios electrónicos institucionales los siguientes antecedentes, actualizados al menos una vez al semestre. A. Listado de empresas de base científico-tecnológica que hayan sido creadas por la institución de educación superior o en la que ésta participe. B. Información sobre la propiedad y participación en dichas empresas, indicando el porcentaje de participación accionaria. Asimismo, deberá informarse si funcionarios o académicos mantienen participación directa o indirecta en dichas empresas, siempre que dicha participación represente un interés económico significativo, entendido como cualquier participación que pueda influir en la toma de decisiones o generar beneficios económicos relevantes para ella, para él o la funcionario o funcionaria o académico o académica conforme a los criterios que establezca el reglamento. Tratándose de las instituciones de educación superior estatales, la publicación se realizará en el sitio en el cual cumplen con sus obligaciones de transparencia activa y se ajustará a lo dispuesto en el artículo 7º del artículo 1 de la Ley 20.285. Su infracción podrá reclamarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 8º de la misma ley. Tratándose de las instituciones de educación superior privadas, el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo constituirá una sanción gravísima de conformidad a lo dispuesto en el título 3 de la Ley 21.091. Un reglamento dictado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y suscrito también por el Ministerio de Educación establecerá los contenidos mínimos, formatos, mecanismos de publicación y actualización de la información señalada en este artículo. Eso es, presidente. Muchas gracias, Pedro. Senador Durresti. Sí, presidenta, yo creo que en el inciso, página 14, inciso letra B, se lee información sobre la propiedad y participación en dicha empresa, indicando el porcentaje de participación accionaria. Asimismo, deberá informarse si el funcionario o académico mantienen participación directa o indirecta en dicha empresa siempre que dicha participación represente un interés económico significativo. Yo creo que eso es una denominación abierta y que va a llevar a múltiples y variadas interpretaciones. Yo creo que tenemos que buscar una norma objetiva de este señalamiento, porque un interés económico significativo, ¿qué es lo que es? Un porcentaje de un 10, de un 20. Si una empresa es grande, puedo tener un 10% de una empresa de 1.000 millones o puedo tener un 10% de una empresa de 10 millones. Entonces, creo que es un concepto impreciso que nos va a llevar a no conseguir los objetivos planteados. Yo pediría que busquemos una precisión de ese concepto. Senador Chaguán, gracias, senador Durresti, y luego el ministro. Y como creo que el pilar de la transparencia es fundamental, yo creo que simplemente hay que eliminar
el vocablo significativo. Cualquier interés económico es bueno que se sepa. Entonces, grande, chico, como sea, porque la calificación puede entrar en... ¿Qué significativo? Sí. Cualquier interés económico. Estamos de acuerdo. Le voy a dar la palabra al ministro Aldo Valle. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo creo que si ayuda a darle curso progresivo está bien porque es pertinente. Cualquiera podría cuestionar que al hablar de un interés económico significativo está diciendo algo así como un concepto vacío. Mucha ambigüedad para una ley. Entonces, la propuesta es eliminando la palabra significativo. Sergio Lavandero. Sí, este es un concepto interesante porque lo que uno observa en otros países, que cuando uno quiere incentivar, da bastante participación y se van fijando como escala de montos. Porque en Chile en general funciona muy poco esto. Entonces, por lo menos lo que he apreciado que dependiendo del monto se va considerando un porcentaje distinto. Entonces, no sé si eso será factible de alguna manera agregarlo, porque si no, el significativo podría ser desde, no sé, desde el 10% desde que parte o cuando ya está consolidado. Entonces, yo creo que uno podría, en base a la maduración de que tenga este proyecto, a lo mejor fijar algo, que es lo que se usa por lo menos en otras partes. Muchas gracias. Sí, y en la misma línea se señala, que ahí me perdí, a ver, es que se habla de relevante también. Deme un segundo que lo perdí. Acá. Dice, entendido como cualquier participación que pueda influir en la toma de decisiones o generar beneficio económico relevante. Lo mismo, exacto. Representa un interés económico. Económico. Interés económico, Punto. Y se elimina significativo hasta el reglamento. Exacto. A ver, senador Chaguán. Sí, a ver, debería decir, representa un interés económico entendido como cualquier participación que pueda influir en la toma de decisiones o generar beneficios económicos para el funcionario. También eliminar relevantes. O sea, yo eliminaría significativo, tiene toda razón, presidente. Eliminar significativo y eliminar relevante para él o la funcionaria o académico conforme a los criterios que establezca el reglamento. Ahí está. Eso es. Sí, eso es. ¿Hay acuerdo? Sí. En votación, entonces. Senador De Oresti. Sí, con la eliminación de las palabras significativo y relevante. Con modificaciones. Con modificaciones. Senador Chaguán. También a favor con la eliminación de ambas palabras, vocablo. Presidenta. A favor de la indicación con modificaciones. Unanimidad 3-0, presidente. Sí, por favor, con la indicación número. Pasamos ahora al artículo 9 sobre... Perdón. Ayúdame, me perdí. Artículo 9. Es la indicación número 16. Es para sustituir el inciso segundo íntegramente por el siguiente. Para estos efectos, las instituciones de educación superior estatales deberán contar con un reglamento de creación y participación de académicas, académicos, funcionarias y funcionarios en empresas de base científico-tecnológica y prevención de conflictos de interés, cuyos criterios hayan sido definidos previamente con arreglo a la normativa y estatutos vigentes. Su participación deberá ajustarse a estos reglamentos y normativa interna, según sea el caso, los cuales deberán tener en consideración un adecuado balance entre las funciones de docencia, administración
investigación y transferencia tecnológica y el uso responsable de los recursos públicos en relación con las remuneraciones percibidas por estas actividades y de aclaración de posibles conflictos de interés. En todo caso, la participación deberá ser compatible con las obligaciones docentes de investigación y administrativas propias del cargo. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? La idea es evitar la discrecionalidad en la dictación de los reglamentos, que existan ciertos criterios, no que queden en manos de las propias instituciones. Es un poco lo que le propusimos al Ejecutivo en su minuto. ¿Alguno de los asesores? Sí, esta indicación fue comentada en el grupo de asesores y fue recogida por un comentario que nos hizo la senadora Órdenes con el fin de evitar la discrecionalidad por parte de la institución de educación superior y que quedaran efectivamente bajo la norma. ¿Estoy de acuerdo? Gracias. En votación. Senadora Rincón. A favor. Senador de Urresti. A favor. Senador Chaguán. Presidente. A favor. Unanimidad 4-0, presidente. Vamos a la indicación número 17, por favor. Es una indicación de los senadores señores Araya y Urresti para agregar la siguiente oración final. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley. Esta indicación debe entenderse en relación a otra de los mismos autores que incorpora un artículo 15 nuevo, que va en Así, la línea con la de- indicación 24 está asociada esta Sí, que la presentó de el la senador transparencia. Urresti. Correcto. Senador. Presidenta, si me permite argumentar, es mantener la coherencia de que la declaración de intereses y patrimonio es una norma estándar de cumplimiento. ¿Se ofrece la palabra? En votación. En votación. Senadora Rincón. A favor. Senador de Urresti. A favor. Senador Chaguán. Por favor. Presidente. Voto a favor. 4-0, presidenta. Unánime. Sigue el artículo 10 de Su Excelencia el Presidente de la República para intercalar entre las expresiones en conocimiento que está al final del artículo y de la superintendencia lo siguiente oración: en el menor tiempo posible o hasta por el plazo de un mes. Gracias. Acá se establece un plazo para el envío de los convenios, Así o sea, es, la se superintendencia. Senadora Rincón. Sí, yo, Presidenta, haría una adecuación de forma y yo aquí pondría que en el menor tiempo posible o en el plazo máximo de 30 días. Los plazos por lo general van en 30 días y está Estamos de acuerdo. redundante la redacción. Entonces, la podríamos aprobar con modificaciones. Y debiera quedar en el menor tiempo posible o en el plazo máximo de 30 días. Estamos de acuerdo. En votación con modificaciones la indicación. Senadora Rincón. A favor. Senador de Urresti. A favor. Senador Chaguán. A favor. Presidente. A favor. Unanimidad 4-0. Pasamos a la indicación 19. 19. Sí. Del senador señor Chaguán. 19 y 20 entiendo que tienen el mismo objetivo, ¿no? Sí. Y claro, tanto la 19 como la 20 vemos que tiene problemas de admisibilidad por lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 2, porque impone la obligación de dictar un reglamento en ambos casos. Gracias. Le voy a dar la palabra al senador Chaguán. Sí, sí, es posible que el Ejecutivo la pueda revisar incorporar, dejarla pendiente. Sin embargo, para que puedan repasar si es que hay posibilidades de explorar alguna decisión distinta. Ok, la vamos Porque lo a dejar otro pendiente. sería eliminar la necesidad del reglamento, simplemente. Pero yo prefiero que lo revisen, a ver si es posible. La vamos a dejar pendiente.
La indicación Lo mismo con la número 20. del ¿no? senador Cruzcoque, perfecto. Sí, porque en el mismo sentido. Va en el mismo sentido, sí. Entonces dejamos pendiente indicaciones 19 y 20 y nos vamos a la 21, que es inciso nuevo. Sí. ¿Perdón? También tiene problemas. Claro. También tiene problemas de inadmisibilidad porque le impone una función a la agencia. Sí. Y si es o no la agencia la que tiene que cumplir ese rol. Entonces vamos a dejar pendientes las tres últimas indicaciones. Vamos a la 22, por favor, del Ejecutivo. Presidenta, aquí pasa algo bien especial porque Pero, el sí. Ejecutivo nos pidió que hiciéramos presentes en la sesión que ellos prefieren que se suprima que se rechace, esta indicación número 22. Porque ¿Su propia indicación? Sí, es que hubo de un eutanasia. problema como en el orden. Ellos querían plantear lo mismo en el artículo siguiente y que en todo caso una indicación en ese sentido la presentó el senador Chaguán y el Ejecutivo concuerda con... Ese era el sentido primitivo de esta indicación, pero fue mal formulada. Ese fue el punto. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo, si lo dispone el ministro a través de un asesor, por quien quiera responder. Sí, solamente para aclarar, muchas gracias, Presidenta. Fue solamente un problema de error de tipeo por parte del ingreso del oficio y es por eso que solicitamos a la Secretaría poder intercalar, es decir, que queríamos en realidad suprimir el artículo 14 en la misma línea que establecía el senador Chaguán. Estamos de acuerdo, entonces. Perdón, Presidenta. Senadora sería Rincón, acá como- tendríamos que votarla. Y como el Ejecutivo va a acompañar una mirada respecto de los otros temas, sería bueno que corrija esto, porque si no, no se entiende. O la retira, que es mejor. Es que, si la pongo en votación la tendríamos que mejor que la rechazar y si no retire. la retiran. Retírenla. Sí, yo les Como sugiero dejémosla retirarla, sin ¿no? votación, Presidente, y que la retiren, es más limpio. Pero, perdón, lo que pasa es que, perdón, Presidenta, como ellos Senadora. van a revisar varias normas y a lo mejor nos van a conceder el que las puedan respaldar, dejemos pendiente la votación. Si no lo logran, bueno, ahí la votamos. Es más limpio por la historia de la ley, digo yo. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú eres el autor? Sí, pero Que yo- exactamente. por eso, porque está la indicación del Por eso senador Chaguán. yo pedía entonces, votar a favor la nuestra. Por eso. Porque si aprobamos la del senador Chaguán, efectivamente, o la retiran, o se cae, o la rechazamos, ¿o no? Ya. En otro artículo. ¿Mm? La podemos rechazar después. Sí, cuando revisemos, hagamos la última revisa. Ya, a Yo creo falta que de sí. claridad, la vamos a dejar pendiente. Vamos a la siguiente indicación, por favor. Que esta igual se resuelve con otra, ¿no? Esta es la indicación 23 del senador Chaguán para eliminar el artículo 14, que el artículo 14 agrega en el artículo 21 del artículo primero de la ley 20.285 sobre acceso a la información Acceso. pública un determinado numeral. Pero eso eventualmente se resuelve con la indicación 22 del Ejecutivo, que no hemos resuelto, ¿no? No, porque el Ejecutivo también, la indicación del Ejecutivo era en la misma línea, también Ya. para eliminar este artículo 14. Y Que lo la dejamos dice- pendiente. Sí, que dice cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos comerciales válidamente constituidos sobre dicha información. Así Suprimir es. todo eso, presidente. Senador Chaguán. Es para los Sí. efectos de la transparencia y que en Exacto. definitiva podamos... Entonces la vamos a colocar en votación, porque ya tenemos acuerdo. En votación. A favor. Senador de Urresti. A favor. A favor. Senador Chaguán. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado. Unanimidad 4-0.
Después hay una indicación que propone agregar un artículo nuevo del siguiente tenor. Agréguese en el artículo 4 de la Ley 20.880 sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de interés el siguiente numeral 15 nuevo. Ese artículo contiene una nómina de las personas que están obligados a realizar una declaración de intereses y patrimonio. Entonces el número 15 serían las académicas y los académicos que participen en actividades de investigación en las empresas de base científico-tecnológica creadas por las instituciones de educación superior. Coherente con lo que habíamos votado anteriormente, aquí es el desarrollo de la norma. Yo estoy de acuerdo. ¿Algún otro comentario? En votación. Senadora Rincón. A favor. ¿Es ministra? ¿Quieres sobre el punto? Sí, sobre este punto. Nosotros consideramos que de verdad es discutible los efectos que pueda tener en la comunidad académica, en la comunidad de investigadores. Por eso se pensó también en que son las empresas de base científico-tecnológica, son las instituciones de educación superior las que tienen una carga especial en transparencia activa, ¿no? Y quiero hacer presente eso, digamos, porque es una consideración también pensando en las comunidades académicas y de investigadores que pueden ver en esto, digamos, un efecto inhibitorio, pero obviamente, digamos, es decisión de ustedes tomar la decisión. Sí. Sí, gracias, ministro. Presidenta, por su intermedio. Le quiero dar la palabra al asesor Sebastián. Vamos a escuchar al asesor y le doy la palabra al senador Durresti, por favor. Tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, muchas gracias. Sí. La Ley 20.880 viene justamente a regular parte importante de la función pública, y la función pública justamente realizada previniendo siempre los conflictos de interés. En ese sentido, si bien el Ejecutivo ha ahora mismo propuesto, mediante indicación, normas que apelan a la transparencia, creemos que justamente usar las declaraciones de interés de patrimonio, que están justamente destinadas para cautelar la función pública respecto a académicos y académicos que participan en empresas de base científico-tecnológica, no pareciera ser una herramienta que va en línea quizás con la naturaleza propia de las DIP. En ese sentido, consideramos que la norma ya aprobada en la indicación número 15 del Ejecutivo, cuando refiere justamente a que la información que debe estar en la transparencia activa respecto sobre los funcionarios o académicos que mantienen participación directa, es parte de la transparencia que nosotros queremos dar justamente, no tan solo velando por una transparencia institucional, como decía el ministro, sino que también pudiendo dar cuenta de cuáles son las participaciones de los académicos y académicas en las empresas de base científico-tecnológica. En ese sentido, la propuesta del senador Durresti, si bien apela a la transparencia, afecta justamente quizá la naturaleza propia de las DIP, al justamente velar y abogar por el resguardo de la función pública. De hecho, en ese mismo listado está el presidente de la República y una serie de personas que justamente realizan una función pública, no necesariamente que reciben fondos públicos, sino que tienen una vocación pública, que realizan una función pública y que justamente hay una prevención de intereses detrás de eso. Solamente ese punto señalar. Gracias, senador Durresti. Presidenta, yo hacía una prevención en legislación anterior y he tratado de mantenerla en toda la coherencia. Yo creo que cuando nosotros tenemos estándares que ha conseguido la sociedad en relación a la declaración de intereses y patrimonio, es algo que nos obliga a todos y no hay exclusión. Yo lo digo y lo he planteado muchas veces en un aspecto práctico. En mi condición de senador tengo declaración de intereses y patrimonio, senador de la República. Fui dirigente nacional de mi partido, Partido Socialista, y he obligado a hacer otra declaración como tal. Soy el representante del Senado, electo por el Senado para el Consejo de Donaciones Culturales, declaración de intereses y patrimonio en esa misma institución. Yo creo que hoy día es el estándar, es el desde. El establecer cualquier situación que sustraiga a aquellas personas que intermedian recursos públicos en decisiones, ya sea ejecutándolo o tomando decisión, es generar un conflicto de interés, es construir un conflicto de interés. Y precisamente
Y precisamente para que nosotros tengamos para que sean efectivas estas medidas, tenemos que tener el mismo estándar para todo tipo de actores o excluirlos directamente. Yo entiendo que alguien se puede excluir con una razón justificada, con una situación de excepcionalidad, pero no veo cuál es la razón para rebajar acá ese estándar. Es la misma condición para un conjunto de situaciones y le aseguro que si nosotros extendemos, estimados colegas, a mayor abundamiento, nosotros aprobamos en los últimos días una norma de declaración de interés y patrimonio de todo el personal de Gendarmería. ¿A propósito de qué? Precisamente de tener un instrumento para ver esas declaraciones de interés y patrimonio, porque si tú tienes la misma norma para todos, la auditoría, principalmente Contraloría, tiene un mismo estándar y no uno que lo audita una institución, otro que es auditoría interna. Entonces eso termina haciendo farragosa la fiscalización, haciéndola incomprensible para la ciudadanía y para el escrutinio público. Yo creo que a nadie ofende el tener una declaración de intereses y patrimonio, que creo que es una norma básica que le hemos dado producto de una serie de conflictos de interés, de situaciones de esa naturaleza, y creo que esto es una norma general que estamos aplicando a esta nueva institucionalidad en la cual hemos generado un buen consenso. La idea es que funcione adecuadamente. Muchas gracias, senador Durresti. Yo además entiendo que son fondos públicos los que se traspasan, entonces la idea es generar esa transparencia también. Senador Chaguán. No, yo coincido completamente. Yo creo que hay que avanzar y yo tengo dudas porque, con todo el respeto, yo he sido uno de los que también junto con el senador Durresti, la presidenta, la senadora Rincón, hemos levantado con mucha fuerza, por ejemplo, la situación de académicos que están asociados a alguna empresa, alguna universidad, cuando se postula a fondos de gobiernos regionales y hemos hablado justamente de los conflictos de intereses o cuando se usa básicamente la marca de la universidad, pero en definitiva son proyectos de los académicos y no son proyectos de las universidades, se cobra un 10%, yo lo he anunciado abiertamente, entonces yo creo que acá transparentar, no hay que tenerle miedo a la transparencia. Senadora Rincón. Suscribo, presidenta, lo señalado por mis colegas. Okay. Vamos a colocar en votación entonces la indicación. Senadora Rincón. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Chaguán. A favor. Presidente. A favor. Unanimidad 4-0, presidente. Okay. Y la última indicación de Su Excelencia el Presidente de la República recae en el artículo 2º transitorio. Dispone los reglamentos que se refieren a los artículos 6 y 11 deberán ser dictados en el plazo de 6 meses, contado de la entrada en vigencia de la presente ley. La indicación del Presidente de la República adecua la numeración y también agrega el artículo 9 que lo acabamos de incorporar vía indicación. Muchas gracias. 6, 9 y 12. ¿Se ofrece la palabra? Respecto a los instrumentos, a los plazos de los instrumentos reglamentarios, ¿no? Yo no veo. 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley. Si nunca se cumple tampoco. Senadora Rincón. Yo quería que me expliquen por qué están las dos disposiciones transitorias, una me parece clara y la segunda hacen un cambio, entonces si pueden explicarlo. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Sí, le doy la palabra al asesor entonces. Por su intermedio, presidente, respondiendo a la pregunta de la senadora Rincón, justamente se incorpora un nuevo artículo, que es la indicación número 15 que fue aprobada, en cuyo inciso final se establece la elaboración de un reglamento por parte del Ministerio de Ciencia justamente para establecer las condiciones o regular el artículo de transparencia activa. Ese se incorpora el artículo 9 y como se intercala justamente el anterior 11 pasa a ser 12. Está correcto. Senadora, ¿cómo? En votaciones. Senadora Rincón. A favor. Senador A favor. Senador A favor. Chaguán. Presidente. A favor. 4-0, presidenta. Aprobado por unanimidad. Ok. Ministro. Sí,
Presidenta, quería consultarle respecto de, en todos los casos que han quedado pendientes, ¿va a ser necesario que se abra un periodo de indicaciones? ¿Y qué plazo tendría ese? Porque ahí tendríamos que solicitar en sala un nuevo plazo de indicaciones y lo resolvemos. ya, pero el plazo lo indican. Lo acordamos, no sé si tiene alguna propuesta, la podemos acoger, no hay ningún problema en eso. Ya. ¿Ah? Ya. Resuelto entonces. Vamos a cerrar ya, senadora Rincón. Sí, lo que pasa es que yo, Presidenta, para que no se complique el Ejecutivo, una vez que tengan lista la respuesta, se comunican con la Presidenta y la Presidenta pide el plazo. Les pido que eso lo coordinemos. Sí, Estamos de acuerdo, sí. ministro. Lo corregimos en el intertanto y lo pedimos en sala el plazo que sea necesario. Les quiero agradecer. Hemos avanzado bastante en la revisión de las indicaciones, los temas pendientes. Ahí vamos a hacer un espacio de reunión y conversación entre los asesores y el Ejecutivo, y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias.